Para mí lo principal de la obra de Irosige es lo que le caracteriza un poco es el tema paisaje, que es lo que más toca, y sobre todo el detallismo de las estampas. Yo esta exposición la he visto varias veces y la obra de Irosige la conozco y creo que cada vez que miro una, aunque la tenga millones de veces vista, siempre descubro alguna cosa nueva, ¿no? También es importante, sobre todo para mí, el descubrir todo lo que es una época, todo lo que es una tradición, porque refleja perfectamente pues, su época, sus gentes, sus tradiciones. Y a la hora de estampar no necesitas ni un tórculo ni una prensa, lo que vas a utilizar es un bare, ¿no? Es una herramienta de bambú muy pequeñita, de unos 11 centímetros, que es lo que sustituye a esa prensa o a ese tórculo, ¿no? Si viéramos una silografía occidental por el microscopio, veríamos que está el papel y encima una capa gruesa de tinta, ¿no? Si vemos una silografía japonesa o mokuhanga, vemos que esa tinta está incrustada completamente en el papel. Quizás eso sea técnicamente lo más característico. Detrás de ellos había, pues como te decía, toda esa industria de artesanos, ¿no? Ese dibujo se pasaba al tallista, el tallista era el que hacía las planchas, el impresor era el que imprimía los colores y el editor era el que se cargaba un poco de la parte comercial. O sea que en un ukiyo-e entran muchas personas. La estampa ukiyo-e yo la considero moderna porque se ven muchos aspectos que hoy en día consideramos normales, pero que en el momento en el que están hechos, la utilización de primeros planos. Muchas veces cuando ves una estampa de un paisaje, delante en el primer plano tienes un árbol, tienes un puente, esa utilización del primer plano para introducir a lo que es la escena. También el quitar al personaje protagonista o al modelo protagonista del medio de la estampa, ¿no? En todas las vistas que hay del Monte Fuji, muchas veces tienes que estar buscando al Monte Fuji, ¿no? Por ejemplo, el cuadro, la estampa tan famosa de la ola, que todo el mundo la conoce como la ola, realmente el protagonista es el Monte Fuji, que está en medio. Entonces es esa ola, con ese movimiento que tiene, el que te hace llegar al monte. Hay que tener en cuenta que ahora lo consideramos un arte, lo consideramos, ¿no? Lo tenemos en un museo, pero en el momento en que es creado, se crea como algo económico y que pueda llegar a mucha gente, a una clase media en ese momento, ¿no? Una de las estampas que más me gusta de Irosige, porque creo que sería difícil elegir una, es la que tengo detrás. Creo que es una estampa muy especial. Yo fui de las primeras que descubrí, de las primeras que empecé a descubrir un poco la técnica, que es lo que a mí me atrae sobre todo, y además la descubrí un poco porque Van Gogh hizo una versión de esta estampa, ¿no? Entonces es un descubrimiento de la técnica y un descubrimiento de cómo los artistas de aquella época, de todo lo que eran las vanguardias, que a mí estéticamente me interesaban, habían cogido también la influencia del arte japonés, y era un poco también lo que a mí me estaba pasando, ¿no? Cuando yo me estaba un poco formando como en el tema del arte, pues fue el mismo paso, descubrir lo que son los encuadres, descubrir cómo está explicada la historia de la lluvia en el puente, cómo pasan los personajes, ¿no? Que es como tiene mucho movimiento lo que es la estampa, aunque sea algo estático, pues para mí representa un poco el inicio de toda mi historia general, ¿no? Para aprender lo que es esta técnica, que en España es muy desconocida, que ha sido un largo camino, un arduo camino muy interesante de aprender toda la técnica, pero fue a raíz de esta y alguna otra más que yo dije, uy, eso es silografía, a mí me gusta la silografía, yo quiero saber cómo está hecho eso, ¿no?